La vida trae heridas que no se nombran sin temblor, heridas que atraviesan la piel, la memoria y el alma de una manera irreparable. Perder un hijo es quizás la más devastadora. Es un golpe silencioso que altera para siempre el pulso del corazón y el significado de la existencia. Es una herida que no sangra hacia afuera, sino hacia adentro, que no se cierra con el tiempo. Se aprende a vivir con ella. Desde ese territorio sagrado del dolor que no pide permiso y del amor que no se extingue, más allá de pretender explicaciones simples donde no las hay, este homenaje a las madres que han perdido a un hijo busca abrir un espacio de comprensión profunda, de respeto y de humanidad hacia quienes sufren una ausencia que ningún lenguaje alcanza. Este es un homenaje a las madres y padres que pasan por el duro camino que va del desconcierto a la aceptación, del naufragio a una forma posible de paz. Para reflexionar sobre ese duelo profundo del alma, les presento a Marian Rojas, médico psiquiatra, escritora, profesora, conferencista, esposa y madre de 4 hijos. Ha sido parte de misiones humanitarias y proyectos solidarios. Ha trabajado en escuelas y hospitales. Sus libros y sus conferencias se leen y se escuchan en 40 países, en 9 idiomas. Marian, bienvenida a Razón de Estado. Muchas gracias, Dionisio, y empiezo felicitándote estas fechas navideñas tan importantes. Y hoy hablamos de un tema importante que a muchas personas les ocurre en algún momento de su vida, que es perder a alguien que quieren. Es decir, todo el mundo en algún momento de su vida se topa con la muerte de un ser querido. Lo natural, lo biográfico es que esa persona suele ser mayor, suele ser un padre o un abuelo, y enterremos a personas que nos han acompañado, pero que era ley de vida. Lo malo es cuando esa persona es un hijo. Y si existen palabras para describirlo, ¿cómo explicas lo que es el dolor de perder un hijo? He tenido gente muy cercana que ha perdido un hijo. Mi madre perdió un hijo. Mi hermana perdió una hija. Tengo buenos pacientes, amigos cercanos que han perdido un hijo. Esta semana he tratado 2 personas que han perdido un hijo, pequeños, uno por un accidente y otro por un cáncer. Y es una tragedia. Esto es lo que yo creo que en esta vida llamamos tragedia y trauma, porque no es natural, porque es un dolor, porque es incomprensible, y el cerebro, cuando no entiende las cosas, siente muchísima inseguridad. Se activa el modo alerta, se activa una sensación de que el mundo ya no es un lugar seguro para vivir, porque las cosas normales ya no son las normales, las que uno puede esperar ya no son las que llegan. Y en ese momento es como que se rompe una parte de nosotros mismos. Hay como si nos hubieran amputado una zona de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. A veces incluso falta el aire, no hay ganas de vivir, porque vivir tenía un sentido porque esas personas que dependían de mí, que son mis hijos, esas personas viven y yo les cuido y yo les he dado la vida. Entonces algo se muere dentro de nosotros. ¿Cómo se cura una herida de esa magnitud? Nunca diría que se cura, se aprende a vivir con ella. Es decir, curar para mí es una herida que desaparece, esto no desaparece. Uno va integrando ese dolor, al principio ese dolor es desgarrador, al principio ese dolor impide que uno sea capaz de disfrutar de nada de lo que hay alrededor y entran los peores sentimientos, la rabia, la tristeza, las peores emociones, y sobre todo uno solo ve la vida en negro y no se cura. De repente uno le da sentido. Decía Víctor Frankl, el gran padre de la logoterapia, que al final la vida tiene, la felicidad vuelve, o la chispa de alegría vuelve cuando uno le da sentido a las cosas. En mi caso yo diría cuando uno lo integra. Tengo también un concepto que trabajo mucho en consulta, que digo que ese equilibrio interior es ir al pasado y volver sano y salvo. Es ir a ese momento, esa muerte, ese dolor, a ese trauma, y uno vuelve al presente y dice, bueno, pasó, pero soy capaz de estar en mi presente y no sentir miedo e inseguridad todo el rato, todo el tiempo. ¿Cómo afecta la pérdida de un hijo a la pareja? Porque a veces une y otras destruye. Efectivamente, al principio puede unir porque hay un dolor común y los dos lloran y sienten, o aparentemente sienten lo mismo, porque era el padre y la madre de esa criatura, y entonces parece que van a estar juntos, pero el problema es que el duelo tiene fases muy diferentes para cada persona. Hay gente que calla, hay gente que grita, hay gente que llora, hay gente que quiere hablarlo, hay gente que no lo quiere hablar. Los procesos son distintos y muchas veces esas 2 personas se reencuentran y no están en el mismo proceso.
Entonces hay silencios incómodos, hay conversaciones que uno no acepta. Estaba pensando el otro día en unos pacientes que están en un duelo por un hijo y que él ha vuelto a disfrutar con sus amigos, va a jugar, a hacer deporte, y ella cada vez que él se va y vuelve él con una sonrisa por haber hecho deporte, se enfada con él y le dice: ¿no le echas de menos a nuestro hijo? Entonces llega un momento que esas dos personas, que en principio tenían un sentimiento común, ya no sienten igual, y el otro se convierte en un factor de amenaza porque no me entiende, y entonces me siento todavía más solo. Muchas veces hay que pedir ayuda. Hay terapias familiares, conjuntas en los hospitales, nosotros en terapia lo hacemos, de acompañar a esos matrimonios, a esas parejas en la pérdida de un hijo, para encontrar esos espacios y entender los procesos de uno mismo y del otro. Porque es común también el sentir culpa, ¿no? Que lo consideran un error en estas pérdidas tan terribles. La culpa suele aparecer siempre en un duelo, siempre, porque la culpa es la forma que tiene el cerebro de buscar controlar lo que no es controlable. Al cerebro le da mucha tranquilidad sentir que controla las cosas, y entonces busca pensar que hubo algo que pudo hacer que hubiera cambiado el transcurso de los acontecimientos. Esa madre, la historia de tu hija, y vuelve ese pensamiento de si hubiera ido antes al médico, si hubiera consultado esto antes, si hubiera estado pendiente de este tema, si hubiera insistido, y uno piensa que habiendo controlado las cosas, pues esa tragedia no hubiera sucedido. El cerebro busca controlar para aliviarse. El problema es que hay cosas en esta vida que no dependen de nosotros. Nosotros no decidimos el día de nuestra muerte. Has mencionado dos temas que son profundos y complejos. La estabilidad de la pareja, ¿verdad? De cómo si uno de los dos en la pareja empieza a recuperar su vida, que es en todo caso lo que tienen que hacer. Y luego este tema de la culpa, cómo se superan esos dos fenómenos que vienen con estos golpes. Bueno, efectivamente, por un lado eso de la culpa es fundamental entender que va a pasar. Es decir, yo cuando trato a una persona así en consulta le digo: en las próximas semanas te vas a sentir culpable. Al principio uno dice: ¿pero por qué dices eso? Y le digo: porque va a llegar. Porque va a haber un momento que el dolor es tan profundo que tu cabeza va a buscar maneras de sabotearte y decirte: si hubieras hecho esto, no habría pasado esa tragedia. Y la muerte es de esas cosas que nosotros no podemos evitar. Hay veces que hay cosas que podríamos haber cambiado, mejorado, toda nuestra vida puede ser mejorable, pero la culpa es un veneno porque es una voz interior negativa que invade mi mundo interior y pone mi organismo en modo alerta. Es decir, la culpa, y sobre todo la culpa en la madre, es probablemente un factor de enfermedad. Esto lo explico yo muchas veces porque la culpa es mala para el organismo. Aunque a veces lo hayamos hecho mal, incluso en las personas que se han equivocado, he estado en las últimas semanas en la cárcel hablando mucho de la culpa, porque ellos son culpables en principio, ¿no? Pero dependiendo de cómo gestionas esa culpa, eso va a influir poderosamente no solo en tu estado de ánimo, sino en tu salud física, porque el organismo escucha cómo tú te vas tratando y cómo te cuentas tu vida. Cuando decías que se aprende a vivir con esto, con esta herida, no es que sane o se cure, sino que aprendes a vivir con ella. ¿Cuáles son los procesos, las etapas en las que se va superando el duelo y el dolor y puedes empezar a sentir de nuevo bienestar, felicidad razonable? Hay una psicóloga y enfermeros que a lo largo de la vida han trabajado con personas al borde de la muerte o con experiencias muy cercanas al mundo de la muerte y hablan de las 5 fases: la fase de la negación, la fase de la ira, la fase de la culpa, la fase de tristeza y la fase de aceptación. No siempre pasan todas y no siempre son en este orden, pero suelen suceder. Es decir, uno en general al principio niega la realidad. Me decía esta mañana una paciente que ha fallecido, en este caso su padre, de forma abrupta, con una sepsis fulminante hace 2 semanas, que le sigue llamando por teléfono, a ver si le contesta. Me dice: Marian, a veces pienso, ¿y si me contesta? Y me dice, y por otro lado pienso, pero si ha muerto, si ha estado en su tanatorio y en su entierro, pero le llamo por si acaso, porque me niego a aceptar que se ha muerto. Luego la ira, el enfado, te enfadas con la vida, con la muerte, con Dios, con eso que crees. No, ya te parece el mundo un lugar inhóspito para estar y estás enfadado. Y estás enfadado con aquellas personas que disfrutan, estás enfadado con aquellas personas que van con sus hijos por la calle y de repente, el otro día me decía una paciente que ha perdido a un hijo, que vio a una madre castigar a su hijo en el parque y se acercó y le dijo: pero al menos lo tienes, disfrútalo, no le regañes. Y se fue enfadada, ¿no? Esa ira interna, esa culpa de la que hemos hablado, la tristeza, porque llega un momento que entra la tristeza. La tristeza siempre entra. La tristeza, que es como ese riachuelo oscuro donde uno deja de ver la realidad como la estaba viendo y todo es gris. Y luego entra la aceptación.
La aceptación es que vas integrando eso que ha sucedido en tu vida y cada vez va doliendo menos, pero te acuerdas. No significa que no te acuerdes todos los días, de tu vida te puedes acordar, pero significa que eres capaz de volver a disfrutar de las pequeñas alegrías. ¿Cómo el hecho de compartir tu dolor, el hacer a otros ver por lo que pasaste con un golpe como este, ayudar a otros que han pasado por lo mismo, hacer grupos donde se habla del tema y sobre todo con gente que ya pasó por este golpe y lo superó años atrás? Esas dinámicas, ¿cómo ayudan a la persona a superar el duelo y a dónde los puede llevar el hacerlo de esa manera? Yo lo recomiendo, Dionisio, yo esto lo recomiendo, sobre todo en las personas que están más solas o que ha sido muy abrupto o que no tienen unos cimientos tanto espirituales como psicológicos en los cuales son capaces de agarrarse a ellos. Hay grupos espectaculares en hospitales, hay grupos de apoyo para madres que pierden a sus hijos, para padres, y ayudan mucho, porque al final el dolor compartido disminuye. La sensación de que otra persona ha pasado por esas mismas emociones que tú, y eso que tú tienes en el fondo de tu alma, esa rabia, ese enfado, esa negación, y otro te cuenta la misma historia y que lo vivió de la misma manera y te dice, pero eso fue hace un año, ahora he vuelto a disfrutar de las pequeñas cosas, he vuelto a hacer planes, he vuelto a viajar, he vuelto a reír. Me decía hace poco una periodista en una entrevista en Miami, me contaba que ella perdió un hijo y que la primera vez, al cabo de un año, año y medio, unos amigos le llevaron a un monólogo de humor. Y entonces de repente empezó a reír a carcajadas, y reía tanto que todos los amigos empezaron a grabarla, porque era la primera vez que se reía. Y cuando ella vio lo que estaba pasando, se levantó y se fue. Y dijo, yo no me puedo reír así, yo he perdido a un hijo. No me volváis a permitir reírme así, porque no está permitido. Entonces ella me escribió y me dijo, no sé qué hacer. ¿Está permitido volver a reír a carcajadas? ¿Está permitido tener instantes en los que no piense en la tragedia que he tenido? Está permitido. La vida es así. La vida consiste en vivir instalado en el presente y conectar de la mejor forma posible, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Se dice que el sufrimiento aumenta la jerarquía de los seres humanos. ¿Es cierto? Yo creo que sí. Sufrir te hace más humano, te hace más sensible, te hace conectar con las personas, te hace ser más empático, te ayuda a poner las prioridades, te ayuda a poner mejor las prioridades y te ayuda a plantearte el misterio de la vida. A plantearte, mi padre tiene una frase que me encanta que dice, toda filosofía nace al borde de la muerte, es decir, te planteas la vida, qué es la vida, qué hay más allá, volveré a ver a mis seres queridos, hay un Dios, creo en ese Dios, soy capaz de conectar con ese Dios. A veces en esos momentos de enorme sufrimiento es cuando sientes esa presencia de un Dios que te arropa y no te suelta, o te enfadas contra ese Dios que pensabas que no existía, pero eso sucede muchas veces. Por lo tanto, el sufrimiento, yo he visto gente que ha sufrido mucho, que después de la rabia y de la ira, es capaz de ser más empático. Y vuelvo con una anécdota del otro día en la cárcel, que yo una de las cosas que les planteé a los presos fue que todo ser humano, al menos todos los que yo he conocido en mi vida, en algún momento de su existencia la vida les para. Te para la muerte, te para la ruina, te para una enfermedad, te para el cáncer, te para un problema serio, te para en este caso, yo les decía a ellos, te para la cárcel, y te para que seas capaz de hacerte las grandes preguntas y donde encuentres el sentido de tu vida. Sí. Este duelo es ese momento de freno, que la vida te frena, para que te conviertas en alguien un poco más pleno y más cercano al sentido verdadero de las cosas. Y tal vez ese puede identificarse como el mensaje central de esta gran oportunidad que le estás dando al mundo que te escucha, y es que ese renacimiento, ese nuevo amanecer que se tiene después del sufrimiento, sobre todo algo como la pérdida de un hijo, que es de lo peor que le puede pasar a un ser humano, se ve la felicidad, se ve la vida, lo que decías, todo de una manera distinta. Pero también hay estadística y la historia nos enseña que incluso se puede disfrutar de una manera más profunda, más humana, y que terminas en el tema de la vida, que es cuestión de saldos, con un saldo incluso positivo. Bueno, mi experiencia cercana y familiar es que no te olvidas de ello, pero disfrutas mucho de cosas pequeñas, de momentos especiales. Al final tú lo dices, ¿no? Yo creo que el duelo, la tragedia, la pérdida de un hijo es un trauma. Es decir, un trauma es una escisión en la biografía donde yo de repente ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Pero hay un mensaje del padre, uno de los grandes padres de la psiquiatría, que es Boris Cyrulnik, que es la resiliencia, la capacidad de salir incluso fortalecido de una situación traumática. El duelo que hablamos es un trauma real,
pero la ciencia, la psicología, la psiquiatría, la antropología, la evolución y la propia observación del ser humano ha demostrado que a pesar del trauma hay mecanismos internos poderosos del ser humano que nos ayudan a volver a recuperarnos. Y no se trata de ser el mismo, es que no vuelves a ser el mismo, pero te conviertes en un ser capaz de volver a conectar con la vida, con esos ojos. Hay expansión del alma, hay crecimiento del espíritu. Y también se sabe que en las familias que sufren un impacto como este, se logra, cuando se trabaja y se identifica la oportunidad y se aprovecha, hay un crecimiento. Se puede convertir, se puede construir una familia más unida, que crece junta, y que al final pues, logran grados más altos de felicidad razonable, ¿no? Que en todo caso ese debe ser el reto. Yo, mi hermano, el que perdí, es mi ángel de la guarda. Yo le pido todo desde que yo era muy pequeña. Y mi sobrina, la que falleció hace pocos años, es el centro de nuestra familia, la de ahora, y forma parte de nuestro día, hablamos, tenemos fotos, le pedimos cosas. Es decir, una de las cosas importantes... Sigue presente. Sigue presente. Una de las cosas más duras de los duelos es cuando uno de los dos, el padre o la madre, está tan absolutamente dolidos, enfadados, irritados, que deciden no volver a hablar del tema. Eso es lo más doloroso que existe y eso puede ser mucho más perjudicial para la pareja, para la salud física, emocional, que cualquier otra cosa. No significa hablar todo el rato, todo el tiempo, pero significa que está presente y que no lo olvidamos. Al final la vida viene con heridas, esa es la realidad. Hay que aprender a sanar las que se pueden sanar y a vivir con las que no se pueden sanar. Y eso es la vida. Así que gracias, Marian. Qué alegría, a pesar de que es un tema que en realidad es un homenaje a las madres que han perdido un hijo en las guerras, en la violencia o por el destino. Y queremos que eso sea este mensaje y esta conversación que hemos tenido. Lo que haces es muy grande por la gente y por el mundo. Así que gracias. Muy feliz Navidad. Muchas gracias. Y sigue adelante. Y a ustedes también gracias por acompañarnos un año más. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias.